un temazo difícil, complejo. Para hablar de este temazo difícil y complejo está en línea Diego Barilari, es licenciado en psicología, especialista en psicología clínica y neuropsicología. El tema tiene que ver con lo que está pasando y atravesando a muchos adolescentes con problemas de disforia, con problemas de identidad de género. Diego, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Vengo escuchando mucho de esto, lo escucho de Sí, docentes acá en Mar del Plata, con mucha preocupación. También he escuchado conversaciones de algún padre o una madre. Esto tiene que ver con el estado de las cosas, con la dimensión que tomó la cuestión del tema de género. Es algo que está dentro de la persona y es la confusión de la adolescencia. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando? bueno, es pregunta interesante, compleja, porque hay varias hipótesis, ¿no? Desde que aparece esto, nosotros si bien venimos bastante atrasados con este tema, pero los países desarrollados, más progresistas, liberales, como Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega, hace más de 10 años que tienen este tema. ¿Cómo empieza? Bueno, puede haber desde hipótesis médico-biológicas o neurobiológicas, se han estudiado redes neuronales, se han estudiado a pacientes transgénero desde las resonancias magnéticas funcionales, se ha estudiado las estructuras del cerebro, a ver qué estructura se activaba más ante pacientes control, por supuesto. Se han estudiado hipótesis psicosociales. La verdad que todavía ninguna arrojó ningún resultado que uno diga, o sea, la etiopatogenia, ¿no? ¿Por qué esto? Como usted decía, bien internamente, desde alguna cuestión, bueno, se han estudiado cuestiones genéticas también. La verdad que ninguna hipótesis que se ha estudiado hasta ahora ha arrojado un resultado positivo o negativo. Y lo que se recomienda es seguir con los estudios longitudinales, cual y cuantitativos y a largo plazo, porque todavía para la ciencia hace poco de esto, ¿no? Para lo que es la ciencia. Y después están las hipótesis psicosociales que tienen que ver con el contagio social, aprendizaje vicario, o sea, el aprendizaje por observación, de la teoría de Bandura, y y las redes, ¿no? Sobre todo las redes sociales. Ujú. Esa es la hipótesis de la ideología de género, ¿no? Que como ideología falsa conciencia, ¿no? ¿Qué quiere decir ideología falsa conciencia? Y hay una falsa conciencia que se está transmitiendo a los adolescentes, sobre todo a los adolescentes, porque estamos hablando de la disforia de género de inicio rápido, Ujú, básicamente, ujú. ¿no? Hay varias disforias, ¿sí? En algún momento se pensó en la disforia de género de inicio temprano, o sea, en la niñez, y la disforia de género de inicio tardío, adolescencia, edad adulta. Que sobre todo cuando en la edad adulta estamos hablando de hombres, Ajá, prevalencia de hombres, ¿sí? ajá. Así que bueno, fíjese que cómo empieza, hay una biblioteca entera para hablar Claro. sobre la disforia. Ahora, en el caso de Suecia, que usted citó, Suecia está recapitulando. Suecia Sí, decidió sí, que lo que estaba haciendo no estaba bien, que los resultados no eran los adecuados, porque en muchos casos, después de plantearse una situación de cambio de género, de ablación de mamas, de otro tipo de intervenciones quirúrgicas y demás, pasado el tiempo, la persona dice, ups, no era oh, así, me ¿no? equivoqué, Me sí. equivoqué, ¿no? La realidad es que en estos países que comentaba al principio, hicieron un frenado y un cambio a 180 grados porque hoy se ha parado, la legislación está cambiando, Noruega es un ejemplo, Mm, la legislación está cambiando y se han dado cuenta no que estaba bien o mal, sino el daño que producía a la persona ujú, físicamente, que son daños irreversibles, claro. porque la hormonización, el parar la pubertad entre la etapa de Turner, que es 2 y 3, o sea, parar el desarrollo puberal, la hormonización cruzada, y luego, por supuesto, la cirugía de reafirmación de sexo, que tiene que ver con la mastectomía, faloplastía, vaginoplastía, etcétera. Bueno, la hormonización ya de por sí trae daños irreversibles, cáncer, bueno, una serie de enfermedades y puede llevar a la muerte, ¿no? También.
obviamente hay que agregarle las cuestiones de salud mental, los trastornos mentales post y pre a la disforia de género, ¿no? Claro. O sea, Pero post-disforia y predisforia. bien, ahora, el tema de la disforia de género, quiero ser muy cuidadoso con esto. ¿No es un trastorno mental? Sí, bueno, es una otra buena pregunta. Está colocado, a ver, voy a ser bastante cuidadoso con esto. La OMS, obviamente a todos los países, la ONU, OMS, etcétera, todas las instituciones mundiales, Uh-huh. cuando Argentina es un país miembro, un Estado miembro, ¿no? Cuando vos sos un Estado miembro de estos institutos, vos tenés que hacerte cargo de los lineamientos que bajan y pasarlos a tu legislación. Bien, la OMS, a ver, por influencia de ciertos grupos de poder, Uh-huh. fue que esto es lo que se le critica, ¿no?, a la OMS, que querían sacarla directamente de los manuales de diagnóstico Uh-huh. de enfermedades mentales, como el DSM-5, conocido en su quinta versión, o el CIE-11, el europeo, el que se usa en Europa en su versión número 11. La disforia de género, o sea, tiene toda una historia el nombre, se llamaba transexualismo, disforia de identidad, de trastorno de identidad de género, trastorno de identidad sexual, hoy se llama disforia de género. Esto se quería sacar. Lo que pasa es que se dieron cuenta que disforia es porque trae un malestar clínicamente significativo a la persona, Claro. ¿sí? O sea, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito que fuera. Entonces no se puede sacar algo que está trayendo un trastorno y es propio de la salud pública o de la salud mental. O sea, tiene que ser tratado. O sea, no es normal. Si fuera normal no estaría en los manuales. Claro, bueno, pero ahí, digamos, vamos a un tema, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 30 años, es decir, donde se hace un largo camino desde la búsqueda del reconocimiento de derechos a la diversidad Sí, sexual sí, hasta la casi imposición de criterios en función tal de cual. decir, bueno, mirá, tiene que ser diversidad sexual o nada, O nada. Sí, ¿no? Y lleva a este tipo de situaciones. sí, En términos del trabajo concreto de quien tiene tu expertise, por ejemplo, esto se da en la pubertad, ¿no? Es una etapa de mucha sí, confusión, una etapa de mucha pregunta, de mucho interrogante, de quién soy, cómo sí, soy, gusto, no gusto, me gusto, no me gusto, etcétera. sí. ¿Cuál es el camino? ¿Hay un camino para atravesar y después encontrar una salida desde la propia persona acompañándola? Sí, bueno, hay diferentes modos de abordaje a la disforia de género. Primero, hay que saber que la disforia de género no lo atraviesa solo el niño, el Ujú. adolescente, como usted dice, una época de que adolece, ¿no? Que todo le duele, le molesta su imagen corporal, le molesta lo social, le molestan sus padres, no se halla, se pregunta quién es, quién no es, para dónde va. Básicamente está atravesada la adolescencia. La disforia de género de inicio rápido es un trastorno que aparece en la adolescencia. Si usted me pregunta a mí por qué, es por una cuestión de contagio social, Ujú, básicamente, y que ujú. empieza, básicamente, por algunos estudios dicen que 3 años y medio antes la persona ya manifiesta un trastorno psiquiátrico. De hecho, hay muchas comorbilidades, Ujú. TDAH, TEA, TOC, y así, bueno, depresión, ansiedad, etcétera. Y recién, ante un hecho traumático, un hecho de ansiedad, un hecho estresor, se dispara la disforia. Acuérdense que pasamos la pandemia. En nuestro Ujú. país se dispararon los casos de disforia y todos los padres y madres que entrevisto previamente dicen, después de la pandemia empezó esto. Sí, después de la pandemia, pero esto ya se venía manifestando desde otro lugar y con Claro. otros trastornos de personalidad, Bueno, ¿no? Trastornos, perdón, quiero decir, la pandemia está sirviendo para una gran cantidad de cosas, ¿no? sí,
Sí, Digamos, dicen, bueno, aumentó, estaba leyendo ayer un informe, ¿no? Aumentó después de 40 años el delito y el crimen en Estados Unidos, después de sí, la pandemia. Bueno, sí. me Es parece que le un, estamos atribuyendo demasiadas cosas a la pandemia. sí, sí, posiblemente sea un gran disparador para para cosas que por ahí ya pasaban y no se veían, ¿no? No Ujú, eran visibles. La realidad que, bueno, a los tratamientos, a lo que usted apuntaba en la pregunta, hay básicamente, la literatura dice que hay tres formas de tratamiento. El tratamiento psicoterapéutico, que es tratar de disminuir la disforia, ujú, básicamente, tratar de bajar la disforia, tratar de trabajar lo que tiene que ver si hay alguna comorbilidad previa a la ujú, disforia, trabajar con los padres, ¿no? Contener a los padres, porque los padres hoy están sufriendo una disforia parental también. claro, Y eso es claro. muy importante, porque nadie habla de los padres. Los padres hoy sufren casi lo mismo que sufren el adolescente, Ujú, están con trastornos de ansiedad, con depresión, divorcios, bueno, todo lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad, ¿no? Insomnio, falta de apetito, cambio del ciclo del sueño, malestares, bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con el trastorno de ansiedad. bien, Porque es una cuestión familiar la claro, disforia, sí, es obviamente. disruptiva, viene en un momento que el niño, el adolescente o el adolescente viene y dice, mamá, hoy soy varón. ¿Cómo? ¿Cuándo pasó Sí, esto? sí, 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 claro. Bueno, ahí tenemos un caso que aunque no pasó físicamente en la Argentina, impacta directamente en Mar del Plata, que es de la niña que se quitó la vida en Cataluña. Sí, Este, sí, tal cual. ese es un Y caso bueno, tremendo, hablando extremo. de los tratamientos, está el tratamiento psicoterapéutico, luego aparece el tratamiento que es de origen holandés, ya en la década del 80 ellos lo hacían, que es el de esperar y observar. Bueno, a ver cómo cursa esto, cómo aparece esto, ¿sí? Cómo va cursando, se le va indicando a los padres, trabajan también la disforia, pero no se adopta temperamento, Ujú, ¿sí? Y después aparece el último, que es el médico quirúrgico, que claro, es el que mundialmente se estuvo usando. La disforia hoy no sería problema si la resolución no sería médica quirúrgica. claro, Vos estás enfermando a un cuerpo sano, claro. estás mutilando un cuerpo sano. O sea, hoy no se tolera la incomodidad ni las preguntas. Hoy el adolescente sabe qué puede hacer. ¿Por qué? Porque también se lo permite la ley. Claro, claro. Sí, Vos sí, sí. fíjate que esto está avalado por la ley y se corre al padre, se le saca al padre de alguna forma la patria potestad Ujú, para poder decir, no, querido, vos esto, bueno, también tenemos la educación sexual integral, ¿no? Usted hablaba del colegio, de los colegios, de lo que pasaba. La educación sexual integral a un niño que recién empieza en los primeros niveles, a un niño no hay que enseñarle nada de su sexualidad la va descubriendo. Y la educación sexual integral, en los libros, que en la ley está muy linda, explicada, pero en los libros se dice en las cuestiones prácticas, bueno, de que se mire frente al espejo, que se toque el pene o la vagina, que se explore, que esto. No, para eso están los padres. Para eso está la familia, para las preguntas. Si no, ¿dónde quedan los padres en todo esto? sí, bueno, a ver, me parece que es uno de los grandes temas contemporáneos. ¿Dónde están los padres en todo esto? Porque, Sí, a ver, el otro sí, día en una conversación de otras características, que fue con una concejal aquí de Mar del Plata por el tema de lo que está pasando con esta auténtica pandemia, entre otras pandemias, que es la de los chicos jugando en casinos online, en horas de clase, sí, sí, endeudándose, situaciones en colegios que hay situaciones de robo de dinero porque los pibes tienen acceso a una billetera virtual y entonces hacen desastre. sí. Y bueno, tenemos que reconstruir la cuestión del criterio de orden y respeto, que no es ni antidemocrático, ni es autoritario, ni toda sociedad necesita. Lo que ocurre es que se ha producido un fenómeno de destrucción del criterio de autoridad que a los padres los deja como un trasto viejo tirado en un canasto. Totalmente,
Totalmente. Padres que se acercan a la consulta llorando, desesperados, con enormes trastornos, que no saben qué hacer, que, claro, por supuesto, acuden al profesional ante esto y lo primero que hacen los profesionales, después de 5 sesiones, y esto me lo dicen todos, bueno, vos tenés que hacer el duelo por tu hija porque ahora es fulano. Y la llamás por el pronombre masculino, ¿no? Si es una nena, porque la incidencia y prevalencia se da en las mujeres o en las adolescentes 4-1 sobre varones. ¿Cómo haces vos que tenés una hija y proyectaste una hija y criaste una hija y hasta los 15 años se vistió de nena? No, tenés que hacer el duelo por tu hija, ahora es un varón. Sí, sí. O sea, es casi psicótico lo que Es se está planteando, negar la biología. Sí, yo me permitiría sacar el casi. Es psicótico. Digamos como es. Te agradezco enormemente. Vamos a seguirla porque este es un tema que no es un disparador periodístico. Este es un drama humano de proporciones inéditas, promovido desde la ideología y constituido contra el sentido más elemental, que es el sentido común. Te agradezco muchísimo, que tengas una muy buena jornada. Gracias a usted. Bueno, vamos a seguir en un instante a quien escucharon y compartimos a Diego Barilari, licenciado en Psicología,